Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, en el nombre de Jesús. Les estamos saludando y dándole la bienvenida una vez más a este programa Tips de Vida. Agradecemos su sintonía, sus suscripciones, sus recomendaciones para con otros amigos. Bueno, en esta ocasión vamos a meditar en un tema también muy actual, muy contemporáneo, pero también muy mal interpretado, y es el tema de la justificación. Posiblemente no vamos a alcanzar a terminar en este capítulo, en este video, pero vamos a dar la continuación la próxima semana. Y vamos a meditar con la pregunta: ¿qué significa ser justificado por la fe? Es verdad que si yo paso al altar y ahí en el altar confieso mis pecados, ¿quedo listo para irme al cielo? Es una enseñanza muy popular y es difícil, digamos, de creer, para los que entendemos estos temas, que sea tan aceptada por una inmensa mayoría de personas. Muchas personas, uno las oye mencionar esto, ¿no? Haz la oración del pecador, haz la oración de fe y ya quedas listo para que te vayas al cielo. Es más, he oído a personas decir que si una vez que pasas al altar y haces la oración del pecador y te mueres, ya no tienes necesidad de nada más, porque Dios conoce tu corazón y Dios escucha esa oración. Bueno, nosotros no podemos interpretar la Biblia echando la Biblia abajo. O sea, yo no me puedo dar, digamos, vamos a decirlo en estos términos, yo no me pudiera dar el lujo o la posibilidad de interpretar un texto de la Biblia sabiendo que estoy echando abajo otros textos. Por ejemplo, si yo digo que yo paso al altar y ya quedo justificado y que ya estoy listo para irme al cielo, ¿dónde está el arrepentimiento, la conversión, la santificación? ¿Dónde está el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? ¿Y dónde están todas aquellas doctrinas que afectan nuestra salvación de una manera positiva o negativa? Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso en el momento de la interpretación de la Biblia. Otros dicen que no, que yo me declaro justo porque yo creo que soy justo y listo, ya no tengo ningún problema. O sea, no significa que yo me postro en un altar y hago mi confesión de pecador, mi confesión de fe, acepto a Jesús como Señor y quedé listo, sino otros dicen no, ahí lo que significa es que yo me declaro justo. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces algunos dicen, yo creo que soy justo, punto. Pero entonces, ¿a qué se refiere la Biblia? Dice que la justificación es una doctrina fundamental, así que esto no se puede tomar a la ligera, sino que se debe tratar, como todas las otras doctrinas fundamentales, con mucho respeto y con mucho temor. Entonces, arranquemos pues sin más preámbulos en esta enseñanza acerca de la justificación. Es necesario mencionar que existen dos clases de justificación. La primera la vamos a llamar propia o de sí mismo, es decir, es la justificación que sale del hombre para con Dios. Pero por otro lado está la justificación de Dios. En ese orden de ideas tendríamos que analizar cada una de ellas y mirar cuál es la que nos conviene, si la justicia nuestra o la justificación de parte de Dios. Entonces vamos a estudiar la primera, ¿verdad? La primera es la justificación propia o de sí mismo. Hay algunos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hablan de eso.
la justificación propia o de sí mismo. Y empezamos por el profeta Isaías. En el capítulo 64, verso 6, dice él: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y todas nuestras maldades nos llevaron como viento. Según este pasaje, el profeta Isaías dice que las justicias de los seres humanos son como trapos de inmundicia. No me voy a extender mucho en este tema, pero vale la pena pues mencionar que los trapos de inmundicia a los que el profeta se refiere son aquellos elementos de aseo que por supuesto hoy en día han evolucionado y ya los encontramos en una manera más personal, más higiénica, más discretos, pero que cumple la misma función de lo que el profeta Isaías se está refiriendo. Los trapos de inmundicia son esos elementos que las mujeres utilizan en la etapa del periodo. Hoy en día, y eso siempre ha existido, las mujeres guardan esos implementos de aseo, mejor dicho, como un secreto de Estado. Es muy difícil en un hogar donde haya mujeres que ellas permitan que esos implementos de aseo, después de usados, después de un periodo, queden expuestos por ahí. Genera como una vergüenza, genera como algo bien feo, una incomodidad. Entonces ellas los ocultan. Pero más sin embargo, Isaías está diciendo, cada vez que el hombre se justifica delante de Dios, es como que le está presentando eso, un trapo de inmundicia, o vamos a transliterarlo, una toalla higiénica usada. Entonces, bueno, yo digo que uno de hombre se ofende, digamos, que alguien le vaya a atreverse a presentar algo así, cuanto más nuestro Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, hablando pues de la justicia del hombre, de la justicia propia o de sí mismo, en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 20, el Señor Jesucristo dice las siguientes palabras: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no te salvas. Lo que el Señor está diciendo es: está bien, justifícate, puedes hacerlo, pero te va a poner un estándar, te va a poner una medida. Si no la pasas, tienes que pasar esa medida. Si no la pasas, no te salvas. Y él presenta a los fariseos. Por supuesto que nosotros conocemos en nuestro tiempo a los fariseos como una secta hipócrita. Es decir, predicaban cosas que no vivían, exigían cosas que no vivían. Pero estoy seguro que nuestro Señor Jesús no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a los inicios de esta secta. Porque como todas las religiones, esta secta nació con muy buenas intenciones, nació con la intención de traer un beneficio. El pueblo se estaba apartando de la fe, se estaba apartando de la práctica. 160 años antes de Cristo aproximadamente, un grupo de hombres dijeron: no, nosotros no nos vamos a mezclar como lo están haciendo comúnmente los judíos. Vamos a vivir una vida apartada, una vida ligada a la ley. Vamos a practicar la ley como realmente se debe practicar. Y entonces surgieron los fariseos, que era una secta muy rigurosa, guardadores de la ley, diezmaban escrupulosamente, oraban tanto que lo hacían hasta públicamente. La oración para ellos era sagrada, tan sagrada que no importaba el lugar donde estuvieran, si era la hora de la oración, lo hacían. Sin importar quién los estuviera viendo, nada, eso no importaba. Escrupulosamente ayunaban varias veces a la semana. Entonces, en cuanto al cumplir la ley, eran muy rigurosos. Y el Señor Jesús está diciendo: ok, tú te quieres justificar y te quieres salvar por tus justicias, hazlo. Pero una cosa sí te digo: si tú no logras sobrepasar a los fariseos,
no te vas a salvar. Y vamos a ver que esa es una incapacidad que hay en el ser humano. Los fariseos son personas que desde temprana edad los meten en las escuelas rabínicas. Es gente que a la edad de 12 años ya te recita todo el Pentateuco. Es gente muy escrupulosa. Y nosotros, imagínense, nosotros somos personas a las que les han enseñado la religión como una cosa entre cosas. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a dar la talla como para sobrepasar a los fariseos? Entonces, número uno, pues es como trapos de inmundicia las justicias del hombre. Número dos, son ineficaces para alcanzar salvación. Número tres, son abominación delante de Dios. Lucas capítulo 16 verso 15 dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Está diciendo el Señor aquí: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Es decir, alguien dijo, cuando las excusas aparecieron, todo el mundo quedó bien. Las excusas vienen desde el huerto. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. En otras palabras, estaba culpando a Dios porque Adán no pidió mujer, Dios se la dio. En otras palabras, le está diciendo: si tú no me das esa mujer, yo no meto la pata. Y luego va donde Eva y sigue el conducto. Y bueno, ¿qué pasó Eva? Y ella dice, pues la serpiente. En otras palabras, Señor, si no hubiera habido serpiente que tú creaste, esto no había pasado. Todo el mundo se justifica y todo el mundo queda bien. Y ese es el problema. El Señor está diciendo: vosotros os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Por qué? Porque hay una inclinación del ser humano a quedar bien con el ser humano. Alguien deja de ir a la iglesia y trata de quedar bien con el pastor, y trata de quedar bien con el ministro, con el diácono. Cuando alguien comete una infracción, trata de solucionar ese problema con el ser humano. Por eso él dice: lo que delante de los hombres es sublime, porque a veces hay unas justificaciones que uno dice: wow, sí, no, pues por supuesto tienes razón, no, pues cualquiera, pues si tú lo hiciste, pues te viste obligado. Pero dice el Señor que esas cosas, el buscar justificarse y quedar bien delante de los hombres antes que delante de Él, es abominación. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Llegaste tarde a un culto, llegaste tarde a una reunión, le puedes echar la culpa al tráfico, a lo que quieras le puedes echar la culpa y justificarte, pero en realidad eso fue una falta de previsión. En realidad eso fue una falta de planeación, de decir, bueno, hay distancia, hay tráfico, hay esto, hay aquello, pues yo me voy a preparar, me voy a anticipar a esa situación para no tener que dar excusas. Entonces el ser humano busca excusarse, pero ¿qué dice Dios? Eso es abominación. Entonces, para concluir esta parte de la enseñanza, tenemos que recapitular y decir que las justicias propias o de sí mismo no nos convienen, más bien nos meten en problemas. ¿Por qué? Porque son trapos de inmundicia, ineficaces para alcanzar salvación y son abominación delante de nuestro Dios. Entonces yo digo esta parte de este tema hasta aquí, no sin antes pues darle gracias a Dios y a ustedes por habernos visto. No olvides suscribirte, compartirnos, dar like, y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor con la continuación de este tema. Un abrazo a la distancia y que Dios me los bendiga de una manera muy, muy especial.